Buenos días, Agustín. Buenos días. Es todo un honor para mí poder estar contigo, Agustín Paniker. Sé que muchísima gente te conoce, pero bueno, eres el director de Editorial Kairos, que fundó tu padre. Eres escritor, tienes 6 libros, uno que estás acabando. Colaboras con diversos medios de comunicación, escribes numerosos artículos, das clases en 2 universidades, en Barcelona y la otra por Andalucía. En Sevilla. En Sevilla. Y bueno, tu especialidad sobre todo es la India y Asia, tanto tradición como religiones, aunque has viajado por todo el mundo. Por todo el mundo no, pero por bastantes países. Y has investigado mucho sobre todas las religiones. Sí, sobre todo las asiáticas y las de origen indio, que me han interesado. Me ha interesado la India y claro, la religión, la filosofía, la espiritualidad es una dimensión muy importante de la India. Los 2 últimos libros que has escrito son, bueno, por aquí tenemos La sociedad de castas y el sueño de Shitala. Y sí que me gustaría comentarlos un poquito. Te aviso que tengo ya un poco de cacao de tantísima información espectacular, tengo que decir lo que hay. Y no sé si te parece bien que entremos un poquito a lo que es la India, las tradiciones, cómo se conforma la India, que tiene un sistema social y político muy característico. Sí, bueno, claro, es que hablar de la India yo, por ejemplo, a veces se escucha, sobre todo en el mundo anglosajón, de hablar del subcontinente indio. Es una manera de reflejar que aquello es más que un país. Hay más población en la India que en todo África, o más en la India que en todas las Américas juntas. Por lo tanto, ya te puedes imaginar la diversidad, la variedad que existe en la India. Yo ya le saco lo de subcontinente y hago abiertamente del continente índico, porque si Europa se ha otorgado el estatus continental, ¿por qué no otros lugares del mundo? Porque geográficamente no tiene ningún sentido. Esto de los Urales no se lo cree nadie. Pero si Europa es un continente cultural, bueno, pues entonces habrían otros. Y la India claramente sería uno. Es una placa, a veces se le llama civilización, aunque es un término que tampoco gusta mucho hoy en día, pero muestra una vez más que hay como una larguísima historia que tiene de continuidad y discontinuidad, pero pueden trazar una continuidad por lo menos de 5 o 6 mil años, pues ahí se ha ido gestando uno de los focos religiosos, culturales, espirituales del planeta. Ahí hay un sistema, que ese es el tema que me preguntabas y que toco yo en este libro, La sociedad de castas, que es mi último libro. Es un tema muy complejo, por eso me ha salido un libro bastante largo, porque es el tema que cuando yo hablo sobre la India, hable de lo que hable, puedo hablar de espiritualidad, de arte, de filosofía, de política, siempre alguien en el público diga, oiga, pero esto de las castas, porque ha oído hablar, ¿no? ¿Existe todavía? ¿O las han abolido las castas? Entonces, como siempre lo preguntan y no hay nada escrito, dije, bueno, pues anchas Castilla, y yo voy a escribir un texto, lo que me ha salido un poco largo, porque es un concepto, bueno, el asunto de la casta está metido tanto en una parte religiosa y ritual como en otra económica y política. Y de ahí el subtítulo del libro, Religión y Política en la India. Si quieres profundizamos un poco. No sé si estoy equivocada, pero más o menos puede ser que hayas tardado unos 9-10 años en escribir el libro. Más. De hecho, creo que este fue el primer libro que empecé a escribir a mitad de los 90. Y luego intermitentemente lo he ido continuando, han ido apareciendo otros libros. Y he estado más de 15 años con este. Cano, es que puedo decir que aquí hay una investigación muy profunda. Me atrevería a decir de todo lo que es la India, no únicamente en la actualidad, porque haces mucha referencia a los orígenes también. Claro, cómo se ha ido construyendo este sistema basado en una ideología que llamamos genéricamente brahmánica, con ideas de pureza y con todo un aspecto ritual que está muy engranado. Este es el que hoy en día, en el siglo XXI, tiende a no desaparecer, pero a suavizarse mucho más,
los aspectos religiosos y rituales de la casta, pero luego hay otro aspecto que no se suele hablar aquí porque la gente desconoce, que es un aspecto de la casta está también ligada con la política y con el poder y con y es ahí donde se solapa un poco con nuestra idea de clase social. Hay que decir que no es lo mismo, pero algo sí se solapan. Y eso también lo explico en el libro, y cómo esos dos vectores, el religioso y ritual y el político y económico, se entrelazan y han creado a lo largo de los últimos, sobre todo 2000 años en la India, ese sistema tan complejo que llamamos sociedad de castas o sistema de castas de la India, en la cual no se escapa nadie en la India, ni por supuesto los hindúes, pero ni siquiera los musulmanes o los cristianos o los sikhs. Todos por nacimiento son hijo de padre o madre de una casta, por lo tanto la heredan la casta. Y luego uno puede ser rico o pobre, puede ser de una clase social u otra, pero seguirá siempre siendo de esa casta. Uno no renuncia a la casta porque no tiene ningún interés. La casta no solo le da el apellido, sino que le da en alguna profesión, sigue estando vinculada, pero hoy en día eso ya es mucho más tenue. Pero luego hay todo un mundo de rasgos culturales asociados a una casta. Las castas tienen sus templos, tienen sus sacerdotes, tienen sus divinidades, tienen sus textos de origen, tienen sus formas de vestir, las mujeres sus joyas, sus formas de alimentarse, si son vegetarianos o no vegetarianos. En fin, hay todo un universo cultural a la cual se parece un poco, lo digo ya para resumir, a un poco un grupo étnico, a lo que aquí llamamos una etnia, sobre todo las grandes castas, hay unas de 40 o 50 millones de personas, castas. Esos tiene alguna similitud por la endogamia y esos rasgos culturales a un grupo étnico. Por lo tanto, nadie quiere renunciar a su casta. Eso es muy importante entender. Hablaremos también de la endogamia y de los rasgos característicos de las castas. Pero sí que quiere decir que Paniker también viene de una casta. Claro. De hecho, en la India cualquier apellido, no todos, hay alguno que es neutro, pero normalmente por el apellido saben cuál es tu origen. De alguna manera, casta... No, es técnicamente, bueno, en la India hay como unas 5.000 castas, pero sobre todo las grandes, tienen subdivisiones de primero, segundo y hasta enésimo grado, es muy complejo. La casta genérica de mis antepasados es la casta Nair. Es una casta, hoy en día son unos 6 o 7 millones del sur de la India. Es una casta grande, tradicionalmente terrateniente. Por lo tanto son... y también la nobleza pertenece. Los marajás de aquella zona pertenecen también. Y los guerreros. Eso es lo que, para resumir, a veces se llama kshatriya, pero esos son términos un poco, aquí son los que se conocen, pero en la India nadie habla en términos de kshatriya, vaishya, shudra. Los Paniker concretamente es una subcasta dentro de estos Nair, que se dedicaban a las artes marciales. Eran los maestros de Kalaripayat. Kalaripayat es el arte marcial del sur de la India por antonomasia. Se parece un poco... La leyenda dice que eso lo llevaron monjes budistas en el siglo IV a China, y en el monasterio de Shaolin allá nació el Kung Fu y luego el Taekwondo en Corea y todo eso. El origen sería indio, eso es una leyenda. El origen sería indio y sería además de los Paniker. Bueno, los Paniker es el nombre de los maestros tradicionales en estas artes. Eso es una leyenda, porque los indios atribuyen el copyright de casi todo. Pero... quizás algo hay, porque hay una similitud con las artes marciales chinas y japonesas y coreanas. Pues bien, eso eran los Paniker. Vamos a llevarnos bien, Agustín. Más te vale. Por eso. Vale, me hablabas de la cantidad de miles de castas que hay, sin embargo, si yo no lo he entendido mal, realmente dices que hay 4 castas más una. Que es la de los intocables. Sí, no, pero eso es un poco lo que aquí es como se suele hablar, de 4 más 1, o 4, pero en la India casi nadie habla en estos términos. Pero lo demás no son subcastas de estas 4. No, es más complejo el tema, yo lo explico un poco en el libro. Debería ser, pero el modelo teórico y el modelo factual en la India, como en cualquier otro lado,
a veces hay una gran diferencia. Aquí, como conocemos lo que hemos leído sobre la India, y los tratados brahmánicos hablan de esas 4 grandes clases, más que castas, pues tendemos a pensar que en la India la gente habla en términos de 4 clases, y no es así. Lo que sí es verdad es ese +1. Los intocables. Los aquí llamados intocables, en la India es ilegal hasta llamarlos untouchable. Muchos de ellos se llaman Dalits a sí mismos, sobre todo los que tienen más conciencia política. Esos son los que, según la ideología brahmánica, que es muy antigua y tiene el pedigrí sánscrito y ritual, eran tan impuros que debían vivir fuera del poblado, dedicarse a unas tareas consideradas impuras, sobre todo lo que tiene que ver con desechos y con la muerte, y tenían que generar sus propios templos, sus propios crematorios, no compartir alimentos, toda una serie de fórmulas extremadamente duras de marginación, de exclusión social, que se han mantenido históricamente. Luego yo en el libro hablo como en el siglo XVIII y en el siglo XIX esos colectivos, que eran bastante pequeños, aumentan muchísimo con campesinos sin tierra, que también caen bajo esta categoría por una serie de procesos. Y la cuestión es que hoy en día un 16-17% de la población de la India caería dentro de esta categoría de intocable. Eso en la India son más de 200 millones de personas. Y luego hay otro colectivo todavía por debajo, por decirlo así, que son los llamados tribales o adivasis, que ya ni entran en esas categorías, pero que son más de 100 millones. Por lo tanto, juntos esos 2 colectivos forman una 4ª parte de la India, 25% de la población, que históricamente ha estado marginado, excluido y oprimido, que es lo que significa Dalit, que son como muchos de ellos se llaman a sí mismos. Bien. Las otras 4 clases, que vamos a llamarle aquí, también dices que son clases socioespirituales. Sí, para no confundirlo con casta. Bien, y cada una cumple una función, cada una de estas clases. Pero eso insisto que eso es teórico. A la práctica, no. Hoy en día ya no es así, imagino que antiguamente quizás tampoco. Nunca ha sido. Ese es el modelo de cómo los brahmanes imaginaban que debería ser la sociedad ideal. Evidentemente, como la ideología brahmánica, que es la élite intelectual, letrada y sacerdotal de la India, ha tenido mucha influencia, algo se ha ajustado la realidad a ese modelo, pero obviamente es muy distinto de la realidad de cómo les habría gustado a los sacerdotes y a los intelectuales y a los clérigos o a los reyes y aristócratas que fuera la sociedad. Y efectivamente para ellos sí que habrían 4 funciones dentro de la sociedad ideales, y la característica, digamos, un poco que a nosotros nos choca de la India es que eso forma una pirámide. Hay la noción de jerarquía está muy marcada en la India. Y entonces eso es lo que es conflictivo del asunto. Claro, hay unas características, ahora ya entrando también en las castas, que son comunes a todas. Podríamos hablar de 3, básicamente, que son las matrimoniales. La endogamia, la tendencia a la endogamia, correcto, esa es la más importante. Explícanosla un poco. Esta es la más importante porque es lo que decíamos al principio, uno nace hijo o hija de padre y madre de una misma casta, por lo tanto la hereda. Si fuesen de castas completamente distintas, pues uno ya no tendría casta. Pero también se puede dar el caso. Se puede dar el caso, pero no es muy común ni siquiera en el siglo XXI. De ahí, parte de eso explica el por qué en la India los matrimonios son concertados por los progenitores. Porque se buscan, entre otros aspectos, quizá hoy en día el de clase es más importante que el de casta, pero históricamente el de casta era muy importante. Los paniker solo se casan con otros nair, no necesariamente con otros paniker, pueden ser Menon, pueden ser otros apellidos y otras, pero dentro de ese universo. Y otra casta hay que entender que en la India siempre hay excepciones, que son 1.200 millones de personas, pero sea como sea la excepción, hay unas reglas matrimoniales que cumplen. Y eso, mientras eso se mantenga, la casta se mantiene. Claro, para la India es tan importante la casta, o sea,
incluso llegas a decir que hasta más importante que la propia vida. Bueno, Bueno, en algún lugar, en algún lugar, en algún ¿no? lugar Para como algunos, eslogan se que a dice, veces, sí, sí. por el tema de honor, también han habido algunas muertes. Sí, 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 sí. Y una cosa también que haces mucho hincapié es que a la hora de estos matrimonios, el amor queda muy relevado. Sí, o sea, lo sí. importante no es el amor. No, para nada. Es la procreación y mantener la Es casta. otro paradigma. En Occidente el matrimonio suele ser por amor. Hay una pasión y entonces esa se legitima, venía para legitimar la sexualidad, pero digamos el matrimonio por amor es el que impera. Por tanto, también se entiende en Occidente que cuando desaparece el amor, el matrimonio se separe. Quizás algunas secciones de la sociedad no están muy de acuerdo, pero hoy en día esto es así. Los matrimonios duran poco porque el flash pasional no dura tanto. La India es otro paradigma. Hay que entender, no hay que juzgar, luego ya juzgaremos, pero primero hay que entenderlo, que el ideal del matrimonio no es el amor de la pareja. El amor ya vendrá, si es que tiene que venir, no necesariamente tiene que venir. El paradigma, digamos, la idea es un pacto entre dos familias, de una misma casta o de castas distintas pero similares, pero que históricamente han mantenido vínculos matrimoniales entre sus hijos e hijas. Y es un pacto entre esas dos familias que básicamente para prolongar el linaje. Normalmente mucho, ahora ya no sucede tanto, ahora hay otras fórmulas, pero históricamente, y digo históricamente hace 100 años, no hace tanto, o menos, o hace 70 años, muchas veces la pareja no se conocía hasta el día del matrimonio. Hoy en día eso ya suena un poco fuerte, sobre todo en la sociedad urbana, moderna, y entonces ya se permite, incluso tienen derecho al veto, y aparece una fórmula intermedia que es Arranged Love Marriage, el matrimonio por amor pero convenido. Quiere decir que los chicos proponen, pero siempre hay una negociación de los padres y que al final lo aceptan. Bueno, hay distintas variantes, pero el matrimonio por amor no tiene mucho prestigio en la India. Está mal visto, es demasiado egoico, es demasiado pasional. Todo eso la India y las tradiciones espirituales lo han mirado con una cierta sospecha. Se fantasea en las películas de Bollywood y todo esto les gusta mucho, pero luego a la hora, no, ahora seamos serios, a la hora de la verdad, cuidado con las pasiones y cuidado con estos enamoramientos. Incluso sorprende las parejas indias, las recién casadas o que llevan poco tiempo, lo distantes que son, porque no se conocen mucho. Bueno, incluso también comentas que no está muy bien visto que hayan cariñitos en no, los no, no, matrimonios. no. Ni El amor se va a ir construyendo lentamente. Y entonces, no siempre será, pero es un elemento. Yo te lo voy a poner como un ejemplo que pongo en el libro, bastante divertido, real, y entonces que se ve un poco el paradigma, ¿no? Es el caso de un gay, de un homosexual, que no confiesa, no dice nada, en la India está mal visto, y él es un líder muy famoso de los movimientos de gays y lesbianas, y su familia le presiona que ya tiene una edad, y por qué no te casas, hay que buscarte una chica, y cásate, y él un día ya no puede más, explota y dice, mira, no me caso, y lo dice así, lo voy a decir, perdona la grosería, porque me gusta follar con hombres. Y la tía automáticamente, sin parpadear, dice, a mí me da igual con quién te guste follar, pero ¿por qué no te casas? ¿No? Como queriendo decir, tus deseos, tus inclinaciones son secundarias. Lo importante es que tú te cases con una chica y tengáis hijos y tengáis descendencia y se prolongue la familia, la estirpe y la casta. Y si luego tú por tu cuenta te quieres ir con cocodrilos, que es exactamente lo que le dice, pues vete con cocodrilos. O sea, es un paradigma distinto del que estamos acostumbrados aquí. Comentas que lo peor que le puede pasar a una mujer es ser estéril. Sí. O sea, eso significa el deshonor, imagino, más grande que puede cuando haber. No hay, además siempre se asume, que esto es muy patriarcal, cuando una pareja no puede tener hijos, siempre se asume que el problema es de ella. Claro. La estéril, la que tiene el problema es ella, no él.
por eso muchos van haciendo rituales y cosas. Eso también explica el por qué la adopción nunca ha estado mal vista en la India, porque como lo importante es la perpetuación del linaje, y allá se tiende a la familia extensa, que quiere decir que los chicos varones se mantienen en la casa de la familia y vienen las mujeres a vivir con ellos. Por lo tanto, los hijos de estos matrimonios crecen rodeados de primos y primas y de tíos y tías. Si una de estas parejas no puede tener hijos, no es nada infrecuente, quizás en la India moderna de clase media urbana del 21 no tanto, pero en la India rural actual sí, mucho más, que se le dé en adopción uno de sus sobrinos. Y entonces esa familia puede, digamos, cumplir con su dharma, con su deber de prolongar la estirpe. Bien, ahora que has dicho esto de que es la mujer la que va siempre a casa del hombre, aquí entraríamos también en hablar, por lo menos lo que nosotros entendemos por jerarquías, porque cuando la mujer entra allí realmente es como una sirvienta. Totalmente. Yo le dedico el capítulo más largo del libro, hablo de cuestiones de género. No es técnicamente sobre casta, podría habérmelo ahorrado, pero me parece tan importante en un libro de sociología de la India que hable de la situación de la mujer. Además, hablando del matrimonio, hay que hablar de esas fórmulas de matrimonio. Y es quizás el capítulo que soy más duro, más crítico, aunque lo hago con toda la empatía, y lo hablo, yo siempre lo digo, como indio, yo soy de origen de la India, pues puedo ser autocrítico con la sociedad. De allí, porque hay una serie de factores que hacen que la situación de la mujer, sobre todo de la joven recién casada, sea un ser extremadamente vulnerable. Y de ahí que hay mucha violencia de género, que aquí a veces llegan algunas noticias, y además con tanta gente y con tanto... pues con las mujeres de la India, uno de ellos, aquí la culpa es la dote siempre. Claro, lo de la dote hablo bastante. La dote no es ni siquiera lo más grave. Lo más grave son esos dos, uno lo has mencionado tú, es el hecho que ella transita de su familia a la del marido. Por lo tanto, ella entra como una desconocida en un barrio o en una ciudad o en un pueblo donde no ha tenido ningún vínculo a los 18 años, si es que no es antes. Eso es decir, además siendo prácticamente una niña. Si es que no es antes, aunque hoy en día es ilegal el matrimonio infantil, ella tiene que tener 18 y el 21, sabido es que en la India profunda una tercera parte de los matrimonios son casi de adolescentes. Eso está mal visto y todo el mundo intenta, pero todavía se da va con bastante frecuencia. Por lo tanto, es una criatura muy joven que entra en una familia a quien no conoce nadie, sus cuñadas están allí, su suegra, y a un marido a quien apenas conoce, entra como la sirvienta, literalmente. Ese tránsito es muy traumático. De ahí que la mujer de la India, a diferencia de lo que aquí pensamos que es una víctima de la patriarquía, sí lo es, pero al mismo tiempo eso le ha dado una fuerza, una resiliencia, y cuando uno trata con las mujeres de la India, no por las noticias de los periódicos, sino allí, dice, caramba, son mujeres con mucha más fuerza, con mucho más energía, más empoder, sí, lo que desconocen, sus derechos, desconocen sus posibilidades y están atrapadas en unos vínculos patriarcales, sobre todo en el norte de la India. Eso es mucho peor en el norte que en el sur. Si fuese el marido quien pasase a la familia de ella, ella no sería vulnerable porque estaría con su madre, con su hermana, con sus familiares, con sus vecinos de toda la vida, y la violencia que podría recibir sería mínima. Pero al ser así el tránsito, eso es más duro. El otro punto que la hace muy vulnerable es que al hacer ese tránsito, aunque también legalmente la ley le apoya, pero la costumbre no, ella renuncia a su herencia y ella renuncia a sus propiedades. Por lo tanto, ella pasa a ser 100% dependiente del marido, más que del marido, que a lo mejor tiene 19 años, de la familia, del marido, ¿no? Además, ahí se incluye también el tema de la dote, que hoy en día, antes no lo era, antes era simbólica, pero hoy en día es un problema gordo. Bueno, pones que muchas familias se endeudan por la dote. Por la dote. Eso es peor, a ver que se me entienda, Cuanto más alto es el nivel social, y si además hay congruencia, que no siempre la hay, con la casta, cuanto más alta, peor.
el tema de la dote. Tiene Y que ser peor, todavía más y cara. peor el tema de la mujer. Cuanto más bajo, entiéndaseme bien, Sí, sí. digamos, los mecanismos sociales son mejores. En los matrimonios de muy baja casta son técnicamente entre iguales. Por lo tanto, las dotes son simbólicas. Lo que ellos tienen es la violencia de la pobreza y del analfabetismo y otra serie de problemas. Pero, en cambio, cuanto más se escala hacia arriba, se tiende, eso ya lo complico un poco más, a la hipergamia, a que él sea de un estatus ligeramente superior al de ella. Por lo tanto, si ella quiere acceder a un matrimonio, si la familia de ella quiere que su hija acceda a un matrimonio, a un buen partido, ahí hay una dote, cuanto más alta es la dote, bueno, pues más acceso va a tener, se compra el marido. Se compra el marido, exacto. Literalmente se compra. Y eso, cuanto más en la clase media y en la clase alta, las cifras pueden ser realmente desorbitantes. Bueno, comentas que en la clase alta a veces incluso participan hasta brokers. Sí, sí. Que yo aquí sí que me he quedado... Hay intermediarios, sí, sí, tienen su comisión. Y tienen su comisión, o sea, estamos Sí. hablando de cantidades Tradicionalmente, muy altas. sí, pueden ser de cientos de miles de euros. Si tú te quieres, bueno, tampoco me gusta con la India caer también en la anécdota, porque en la India, que es casi una quinta parte del planeta, siempre vamos a encontrar anécdotas y casos inverosímiles, y sería impensable que no fuese así. Pero sí que hay hay un problema de compra de novio con cientos de miles. Antes eran las joyas y unos saris, y luego ya se añadió la lavadora y una moto y una tal, y la vajilla, bueno, como aquí en los regalos de boda, bueno, pues parecido. Pero es que ahora ya son en cash, y como es una transacción entre familias, bueno, pues esto se ha ido fuera de control. Incluso las feministas de la India antes protestaban mucho contra la dote, ahora han cambiado un poco dice, porque técnicamente la dote es de ella. Históricamente era de ella, las joyas. Otra cosa que te quería preguntar. Sí, históricamente era el único seguro que ella tenía. Si le iba mal el matrimonio, siempre podía decir, bueno, pues yo me llevo mis joyas y mis saris y me vuelvo a casa de mis familiares. A ver, había mucha presión para que eso no sucediera, pero siempre era un mínimo seguro que ella podía tener, sobre todo las joyas, que en muchos lugares de la India rural las llevan encima, y las ves llenas de brazaletes de oro y de plata. Eso ahora ya no, ni siquiera es del pobre marido, también es otro desgraciado, es de la familia, se funde con el patrimonio de los progenitores de él. Por lo tanto, las feministas dicen, hombre, el problema no es tanto la dote, sino es este tránsito que tenga que ser así y que tenga que ir con un pago, ¿no? Por lo tanto, ahora hay un discurso distinto. No sobre la dote, sino que la dote se la quede la familia del marido, ¿no? Sí, o bueno, lo lógico sería que no hubiese dote, pero ya que la hay, pues que sea de la mujer. Es un punto un poco más pragmático de intentar ayudarla. También explicas el por qué ha habido este cambio, ¿no? ¿Que fue debido al colonialismo? Sí. Yo evito de caer, de decir, pues fueron los malos colonialistas. Hombre, no fueron muy buenos. Pero digamos que fue algo no premeditado, no lo voy a explicar aquí porque llevaríamos mucha hora, pero son los cambios en la economía rural y agraria. Pasa a ser, los británicos, en vez de tasar a las comunidades, empezaron a tasar a los agricultores. Eso los empobreció a todos, y las dotes, que eran simbólicas, pasaron a ser un bien inmueble, pasaron a ser algo que siempre podía, y eso inflacionó el valor de las dotes a final del siglo XIX, y lo que era una práctica de 4 marajas, que sí que tenían unas dotes ostentosas y unas grandes bodas, pasó a ser algo mucho más común en todo el norte de la India. Aquí sí que hay que hacer una gran divisoria norte-sur, En principio, el sur de la India, en este sentido, está mucho mejor. Aunque las malas noticias es que tiende a emular al norte. Claro, pero de todos modos este me parece un punto importante, porque siempre hablas de que en la India hay una noción sobre todo de unidad, de el bien por el...
o sea, por el Vale. grupo. Sí, sí, sí. Prima más en la familia, la casta, que la Totalmente. individualidad. Prima más lo colectivo que no lo individual. Exacto. Sí. Esto llevó a que empezara a primar también un poquito más lo individual. Sí, hoy en día se detecta, sobre todo en la nueva clase media urbana de la India moderna, hay un plus de individualismo que se parece más al tipo de sociedad que conocemos en Occidente, que es mucho más individualista. Mucha gente, la familia ya suele ser nuclear, padre y madre y los hijos, bueno, puede que venga la abuela, pero ya no son aquellas grandes familias de la India rural. Por lo tanto el contacto es mucho mayor, ya los hijos no crecen comunitariamente con 16 madres. Bueno, por lo tanto, sí, la prolongación de la familia y de las castas es importante, pero también la educación de uno mismo. Está en un momento de tránsito, sobre todo esa franja, es pequeña, porque son 300 millones o 400, que aquí nos parece una barbaridad, pero eso en la India no es ni el 30% de la población, pero es una franja muy influyente de la población de la India, ¿no? Por lo tanto, incluso el mundo rural tiende a ver qué hacen en las ciudades, y va entrando un plus de individualismo con lo bueno y con lo malo que hace. Por un lado, la mujer se puede sentir más sola, más desligada del nudo, porque aunque entra como una sirvienta, al cabo de los años puede generar toda una serie de red de complicidades con sus cuñadas, con otras mujeres. Tiene que ir pasando, claro. Eso tiene que ser madre primero. Bueno, cuando es madre su estatus sube claramente. Eso Sí, lo que decíamos, sí, ¿no? sí. La importancia de perpetuar la casta. Esto está muy arraigado. Sí. Incluso hay una frase que se me ha quedado, que dices, tener una hija en la India es como regar una flor para el jardín de otro. Claro, esto es un proverbio, es un dicho popular que corre ahí en la India central, porque a los 18 años esta chica, ¡pam!, pasa a la familia de otro y no contribuye al bien familiar, sea al negocio, sea al campo, sea lo que sea. Por eso ella dice, bueno, yo renuncio a mi herencia. Se justifica diciendo, ok, te la damos en forma de dote. Eso no es así, pero digamos es una manera de que algunos lo justifican, pero técnicamente pasa a ser de la familia de otro, la de su marido, pasa a ser un miembro de aquella otra familia. Por lo tanto, ese es un punto que va en contra del nacimiento de niñas. Ya sabemos que en la India, también lo digo en el libro, es la parte más dura, creo, del libro, cuando hablo de los abortos selectivos de niñas en el norte de la India, donde hoy en día es un problema. Hay un desfase demográfico entre hombres y mujeres. Ya no solo el aborto, hablas directamente de asesinato. Sí, bueno, el asesinato era antes. Ahora con los escáneres y con todo eso puede ser más el aborto. Sí. Las leyes lo impiden, pero evidentemente se las saltan, y entonces suele ser aborto. A ver, si el primogénito es una niña, no hay problema. Pero una segunda hermana, eso ya es raro en la India de hoy. O sea, si ven que ya el segundo, otra niña, es muy probable que esta no nazca. Buscarán, no es un problema de incultura, porque eso lo digo en el libro, está muy estudiado en qué lugares de la India hay más desproporción de hombres y mujeres, y es en las zonas más ricas y más cultas, que son las que es un problema económico. Claro, y son las que además pueden permitirse todas toda la tecnología para esto. Por lo tanto, no es un problema, ay, es que no saben lo que hacen. No, saben muy bien lo que hacen. De hecho, el sur de Delhi, que es el barrio pijo de la ciudad, es donde hay menos de 700 mujeres por cada 1000 hombres. Cosa impensable. En el mundo normalmente hay poco más de mujeres que de hombres. Claro, aquí estamos hablando de que hay muchos hombres que no se pueden casar y no pueden seguir. Sí, esto sobre todo entre ciertas castas del norte de la India, hay una casta muy grande, muy patriarcal, es la que a veces cuando hay un asesinato de hijos o de honor, incluso en Pakistán, porque esto entra en Pakistán,
aunque en Pakistán el Islam no reconoce las castas, esto no existe, esto existe. Es la casta Jat. De hecho, muchos inmigrantes pakistaníes que hay en Barcelona o en tal son de casta Jat. Pues una casta de casi 40 millones de habitantes. Normalmente los que están en India son hindús o sikhs, y los que están en Pakistán son musulmanes. Por lo tanto, es una casta que tiene 3 religiones dentro de sí, pero la sororidad de casta es más importante que la de religión. Difícil es un matrimonio hindú-musulmán, pero un hindú-sikh sí, porque son de la misma casta, son jats, solo que uno va a un tipo de templo y otro va a otro. Bueno, pues entre los jats, las reglas de exogamia, porque aquí hemos hablado de la endogamia, pero no de la exogamia, para evitar la consanguineidad, ahí no solo se tiene que casar entre la misma casta, es una casta muy grande, sino que hay que evitar que tu apellido coincida con el de tu esposa o de tu marido, digamos que los 4 abuelos no compartan apellidos. Y no solo eso, sino que además tu pareja no puede ser de ninguno de los municipios colindantes de tu pueblo. Por lo tanto, te has de ir a otra comarca a buscar la pareja. Si a eso añadimos, eso ya limita muchísimo el rango matrimonial. Si a eso añadimos que hay una desproporción entre hombres y mujeres, realmente están muy buscadas las mujeres. De hecho, muchos jats van a comprar, literalmente comprar esposas de castas tribales. Y esto es otro problema, que aquí yo solo lo toco, porque no encuentran por esta desproporción algo que hay. Sí que hablas, dices, si no lo Sí. toco, algo sí que hablas, incluso de precio. Y sí, en 700 páginas yo lo menciono todo. O sea, que lo podéis leer porque realmente está todo mencionado. Sí, pongo ejemplos. O sea, sí. Pero vamos, no profundizo mucho, le dedico una página. Bueno, pero los datos los tenemos. Sí. Una cosa que me ha llamado también mucho la atención, por mi desconocimiento, y que creo que a la vez está ligado con un tema espiritual, es el nombre del niño y la educación de los niños. Es decir, el nombre me refiero a que comentas que bueno, el nombre se le pone cuando el niño tiene por lo menos un año, a veces no se hace público hasta los 6-7 años, y la educación, mientras son niños, están educados a ver si consigo explicarlo, en que todo es uno, como en la unidad. Que no hay diferencias, digamos, no nos vamos a la individualidad. Sí, a ver, un niño en la India aprende antes mamá, prima, tío, abuelo, o sea, el mundo, el nudo, el universo de las relaciones humanas, antes que hablar de objetos, libro, mesa, vaso. Eso es ilustrativo de que prima ya la red de relaciones ante los objetos. No es que sea la unidad, pero como además crecen bastante comunitariamente, y sí que hay que decir que hasta la pubertad no hay una diferencia entre niños y niñas, es decir, es bastante... La educación es bastante común. Bueno, pues tienen estas antenas que tienen los indios para el mundo de las relaciones. En cambio luego pueden tener otras dificultades con otros aspectos. Incluso el no usar su nombre, y que a veces no lo saben hasta cierta edad. De hecho, el nombre tradicionalmente en las familias hindúes, esto es muy hindú, pero bueno, son el 80% de los indios, se escoge entre los padres y la tía paterna. Esta es una figura muy importante en la India. Sí, la tía paterna también participa y decimos, bueno, el niño pues se va a llamar Krishna, siempre es algún nombre, pero no lo vamos a pronunciar. Llámale superstición, llámale como rito, llámale tradición, como quieras. En la India el sonido tiene toda una serie de propiedades. De ahí la potencia de los mantras, de los cánticos, quiero decir, el sonido es sagrado. Las fuerzas oscuras, demoníacas, los espíritus malvados, podrían manipular sónicamente y causarle daño a ese niño. Entonces, para protegerlo, se le oculta ese nombre y se le pone un mote, un apodo cariñoso. Pues le vamos a llamar a Bibi. No, Bibi quiere decir mujer, pero es igual.
bueno, pues es una chica que se llama Sita, la vamos a llamar Bibi. Hasta los 6 o 7 años, cuando ya se supone que la criatura ya está más formada, y entonces hay un rito, un sacramento, que a lo mejor llaman a un brahmano, a un guru, a un sacerdote para que lo haga, y entonces se revela públicamente que en realidad se llamaba tal. Lo que pasa es que como todo el mundo ya le conoce como Bibi, pasa a ser simplemente una inicial. A veces los indios ponen muchas iniciales en su nombre. B-K-S Iyengar. Pues una de estas es el verdadero nombre, porque todo el mundo lo conoce con el otro. Pero si aquí de alguna manera el nombre es lo que te identifica como individuo, claro, como persona única e irrepetible, yo me llamo Agustín, si ya se me oculta mi nombre, ilustra bastante bien que la individualidad no es tan central, no es tan importante, es verdad, por lo tanto es un buen ejemplo de cómo imprima más la familia, lo colectivo, el grupo, incluso en el futuro la empresa, que no mis intereses personales. Bien, es que me ha parecido, sí, por lo menos a mí, muy interesante sí, de comentar, por esto, porque continuamente se hacen referencias al bien común por encima del bien individual. Y esto, aquí entramos también en el tema patriarcal, que es el que, bueno, que va a asegurar que todo eso se cumpla dentro de una familia. Sí, esto está cambiando, sobre todo porque la clase media ya no tolera, porque veo que está saliendo un cuadro bastante negativo. A ver, pero tampoco lo decía ahora de manera negativa, o como un sistema diferente. Es un sistema diferente, sí, yo no lo enjuicio mucho, pero yo quiero no caer en el exotismo y decir, ay, fíjate qué cosas raras hacen estos indios, porque no son tan distintos, aunque culturalmente son bastante raros. Pero, por ejemplo, hemos dicho que cada casta es un microcosmos, es un submundo que puede seguir unas reglas contrarias a las de otras castas. Mi casta, si la tuviera, la de los Panikkers, la Nair, tradicionalmente era matrilineal, matrifocal. O sea, el contrario de lo que hemos dicho. La herencia pasaba de madres a hijas, el apellido pasaba de madres a hijas. La propiedad, de hecho, eran poliándricas. Las mujeres, como eran las que estaban en la finca, al ser una casta guerrera, esto es una, creo que inteligente manera, si el marido a lo mejor no volvía del campo de batalla. Entonces, otros lugares matan a las mujeres. En el sur de la India, donde venían estas castas, dijeron, no, que la propiedad se la pasen entre ellas, lo cual me parece más brillante solución. La cuestión es que ella, al estar en casa, podía tener relaciones con distintos varones. Es un tema que yo aquí no hablo en el libro, o lo menciono en una nota al pie. Muy complejo, muy interesante, que las mujeres lo escuchan muy atentamente cuando lo explico, porque previamente hay un matrimonio de conveniencia para que no quede como que sea una cosa muy... pero luego ellas tienen relaciones con distintos maridos, distintos hombres, hasta que establecen una relación más de pareja. Por lo tanto, no es que sea un matriarcado, pero evidentemente el peso de las mujeres y de lo femenino y de la matrifocalidad es muy fuerte, y eso se nota cuando uno viaja, por ejemplo, a ese estado del sur de la India, donde enseguida nota que las mujeres van allá con una seguridad en sí mismas que a lo mejor en otros estados no tienen. Eso lo digo para contrapesar un poco el sesgo patriarcal, que efectivamente en el norte de la India hay una serie de castas y una serie de grupos que les cuesta bastante. Incluso la India es un poco autárquica. La casta puede concebirse incluso como una manera para autorregularse sin que el Estado intervenga. Normalmente los marajatos, los sultanatos, los reinos de la India han estado muy alejados del pueblo. Entonces se ha permitido que haya unas fórmulas de autorregulación. Una de ellas es la casta. Y la India prima mucho que cada grupo se autorregule. De hecho, es el paraíso para refugiados, porque
no, budistas tibetanos, judíos, nestorianos, tal, porque allá se conforman como otra casta, y pueden seguir con sus costumbres, con sus templos, con sus dietas, con sus propias leyes de matrimonio o de tal. O sea, tiene un lado bueno, todo ese aspecto, que es el respeto a la diferencia. ¿Qué ocurre? Que eso choca hoy en día con ciertas costumbres más urbanas, más modernas, y hoy en día hay un cierto choque entre una visión muy patriarcal entre ciertas castas del norte que no quieren que los jueces de la ciudad, que no saben nada de nuestras costumbres, intervengan con una visión más universal de respeto a los derechos. Ahí hay una tensión que hoy en día se nota. Vale, decías antes, parece que se está dando una visión negativa. Bueno, sí. Para que no se dé muy negativa, a pesar que hemos dicho, por ejemplo, que la mujer pues es la más vulnerable, por otro lado también es muy venerada. Totalmente. En India, es decir, tiene su parte positiva. No. Por eso yo soy optimista al respecto, a largo plazo, porque en ningún otro lugar del planeta el principio femenino ha estado tan ensalzado como en la India, la idea de la Shakti, de la energía femenina, las diosas de la India. De hecho, casi un 20% de los hindúes conciben la realidad última como femenina. La llaman Durga, Kali, Parvati, son los grupos que se llaman genéricamente Shakta, sobre todo en Bengala, en Odisha, en Assam, en ciertas zonas. El principio último no es Dios, es la diosa. De hecho, lo digo en el libro, la idea de la matriarca y la mujer con fuerza está muy aceptada, y a nadie... De hecho, en el primer lugar del planeta donde se eligió democráticamente a primeras ministras fue en el sur de Asia. Primero en Sri Lanka, luego en la India, y luego con Indira Gandhi, en Bandaranaike, y luego ya vinieron mucho más tarde Golda Meir en Israel y Margaret Thatcher en Reino Unido. Pero es que incluso países musulmanes, Pakistán y Bangladesh, han tenido primeras ministras. Aquí dicen, es que era la hija de... Bueno, pero es que en la India todos son el hijo, es decir, por tradición de casta, se dedican a la política. El señor Bush también era hijo de Bush. Por lo tanto, la idea de que la mujer tiene poder, lo que hoy en día se llama el empoderamiento de las mujeres, no es ajena a la mentalidad de la India. Y cuando los ONGs, no de aquí, de allí, empoderan a las mujeres, entonces se dan cuenta realmente de la capacidad de acción que tienen las mujeres, y los estados que han apostado por la educación de las mujeres son los estados que crecen en la India, porque la mujer es mucho más, sobre todo, mucho más de tocar de pies en el suelo, y cuando tiene conocimiento y puede ahorrar, lo dedica al bien familiar. Lo dedica a la educación, lo dedica a la sanidad, lo dedica a la casa, el marido se lo bebe o arriesga en un negocio que se le hunde. Bueno, a veces le va bien, pero normalmente los hombres... Por lo tanto, es en este sentido, a largo plazo, porque hay una serie de categorías mentales que no se cambian por 4 leyes que hayan, yo soy bastante optimista. En otros aspectos, quizás no tanto del oeste, sí. Muy bien, Agustí, se nos está acabando el tiempo, y me quedo con muchas ganas de seguir hablando. Claro. No hemos entrado tampoco en el tema de religión y espiritualidad, o sea que me gustaría dejarlo para otra ocasión. Yo, catao, pero... es mi especialidad. Sí. Sí que quiero decir que, a pesar de todo, en India hay una tradición espiritual común, a pesar de que cada uno luego tenga sus ritos. Sí. Y sobre todo, cuentas que se prima mucho más la práctica que no la religión a la que perteneces o los dioses a los que veneras. Sí, sobre todo lo que prima, eso es en la India y en la mayor parte del mundo. Lo importante no es lo que uno cree, uno puede creer lo que quiera, sino lo que uno hace. De hecho, aquí la pregunta que aquí decimos, ¿tú eres creyente o no eres creyente? Eso es absurdo en la mayor parte del mundo. La gente puede creer lo que quiera, pero básicamente lo que hacen es practicar. De hecho, el ritual es mucho más importante que la creencia en la India y en la mayor parte del mundo. Y ahí sí
los indios, sea cual sea su religión, son muy religiosos, siguen siendo muy practicantes, incluso los muy modernos. Aquí tenemos la tendencia, bueno, cuando se modernicen pasará como aquí, pasarán a ser agnósticos o tal, ¿no? Eso es una proyección eurocéntrica de pensar lo que nosotros nos ha pasado es lo que inevitablemente va a suceder a la humanidad. No, ni siquiera ha pasado en otras partes de Occidente, en Estados Unidos, sin ir más lejos, donde el número de personas que van a misa, a la iglesia, se ha mantenido idéntico en los últimos 100 años. Por lo tanto, eso es un fenómeno, por ejemplo, de una franja de Europa occidental, donde efectivamente el fenómeno religioso va a menos. Pero quizás el fenómeno espiritual va más, porque hay mucha gente que lo diferencia muy claramente. En otros lugares del mundo esa diferencia no es tan evidente, o no han sentido la necesidad de remarcarla, y muchísima gente en la India, hindúes, musulmanes, sikhs, jainistas, budistas, o de otras religiones, hay muchas en la India, siguen siendo efectivamente muy practicantes. Bueno, de hecho también dices que el término religión, bueno, hasta hace bien poco no se le acuñó a ellos, ni siquiera sabían que tenían religiones, exactamente, ¿no? Porque realmente... De hecho hay muy pocas lenguas del mundo que tuvieran un término que tradujera la latina religio. Por lo tanto, para lo que a nosotros nos parece obvio, y gracias a la colonización nos parece todavía más obvio, pero en el siglo XVIII y en el siglo XIX muchas culturas del mundo tuvieron que hurgar bastante a ver qué término de su lengua o de su cultura podía traducir eso que los misioneros o eso que los administradores o eso llamaban religión, porque la religión lo impregnaba todo. Lo que nosotros llamamos religión lo impregnaba todo. En la India ahora sí podemos definirlo, pero lo que uno come y cómo lo prepara y con qué ingredientes es ritual. Y con quién lo comparte en mesa. Esto para aquí no tiene nada que ver con la religión, es dieta, es alimentación. No, la sexualidad, esto es pues para ellos tiene una connotación religiosa muy importante. La forma de vestir, un montón de cosas de la economía, del tipo de trabajo que uno hace, tenían y siguen teniendo una connotación religiosa que no entra en la categoría de lo que nosotros llamamos religión. Por eso ellos no separaban esto es religión y esto es economía, o esto es gastronomía, o esto es sexualidad. Hablamos del holismo. Exacto. Ahora ya creo que es en este libro que dices... Lo divino entra por la boca. Esto creo que en algún capítulo lo digo. Sí. Haciendo referencia al tema de la alimentación. Al tema de la alimentación, sí. Exacto. Todas las religiones del mundo tienen, bueno, todas no, pero muchas, tienen sus tabúes alimenticios. Bueno, pues esto está muy claro pues con los musulmanes, los judíos, los hindúes. Hay unos más que tienen la comida kosher, la comida tal. Y si no, a lo mejor tienen unos periodos del año de ayuno, de Ramadán, de Pascua, de continencia. Los chinos no, Los chinos se comen todo y les gusta mucho. Pero digamos, muchas religiones tienen sus tabúes alimenticios o sus nociones de pureza, impureza. Por lo tanto, desde el punto de vista de la religión más exotérica, más externa, la alimentación es muy importante. En la India, ya lo he mencionado antes, pero lo repito ahora, lo que uno come, aquí el turista va a la India, va a entrar en un restaurante o tal, no se entera de nada, no se entera de la película de nada, porque quizás esto ahora es más suave, pero no tanto como parece. Lo que uno come, si es vegetariano o no vegetariano, y si es carnívoro, qué tipo de carne, y si es vegetariano, qué tipo de vegetales, porque hay una gradación muy marcada que todos los indios conocen a la perfección. ¿Quién ha cocinado eso? Importantísimo, la cualidad física del cocinero, y ahí los temas de casta están metidos.
¿Con quién comparte los alimentos? ¿Quién se sienta en la mesa contigo al lado y vamos a compartir? Uno no se sienta con sus enemigos, uno se sienta con los de su grupo. Pues por lo tanto, si yo acepto que tú te sientes a mi lado en un banquete, por ejemplo, hay unas normas de etiqueta muy complejas porque se ha de intentar que seamos de la misma casta o muy parecida. Pero que el cocinero sea de la más alta de todas porque su pureza puede ser transmitida a cualquiera. De ahí que muchos brahmanes, que es la casta más alta de todas, sean cocineros. Porque cuando en el sur de la India, cuando uno ve veg restaurant, que quiere decir restaurante vegetariano, aquí uno dice, ah, mira, es vegetariano. No, cualquier indio lee entre líneas perfectamente la idea de, no se preocupe, puede usted entrar aquí, cualquier persona que sea, porque el cocinero es un brahman, porque son vegetarianos la mayoría de los brahmanes, ¿no? Entonces él entra y no tiene ninguna manía de comer lo que sea porque lo han cocinado, Todo eso, por ejemplo, que escapa al turista o al... Eso está muy presente, quizás está más suavizado. Los indios son muy contextualistas, dicen, bueno, la comida de negocios da igual, porque business is business, pero en un evento más tradicional, en una cosa, sí queremos que incluso los recipientes que sean de cobre, porque eso, en fin, toda una serie de matices que están ligadas a la alimentación y a la religión y a la sociedad, por lo tanto está muy imbrincado todo. Incluso hablas de que hay castas que son cazadoras, sí, y sin embargo el 80% de su dieta es vegetariana. Sí. O sea, no sé si eso también tiene que ver a lo mejor con esta espiritualidad quizá de no violencia, no lo sé. No tanto, no, porque la no violencia en la India, salvo mis amigos los jainistas, que son una excepción, la no violencia aquí la entendemos bastante mal. La ahimsa india, pensamos, nunca es una reflexión ética sobre el otro, la otra persona o el animal. Es un ejercicio de autocontrol, de purificación, es una ascesis interna que hace el renunciante, el monje, y rechaza esto y rechaza lo otro. Salvo los jainistas, que como ellos son más animistas, sí consideran que todo ser vivo tiene espíritu y entonces tiene el mismo derecho que nosotros a vivir y a liberarse. Y porque en esta existencia casualmente es una hormiga o una rama de árbol, pero en una futura a lo mejor tú eres la lombriz. y en realidad vienen a decir, budistas lo comparten un poco esto también, pero menos, que todos en el samsara, en las transmigraciones, en la todos hemos sido el primo, el hermano, el hijo, el padre, la madre del resto de seres vivos, por lo tanto violentarlos no solo es un ejercicio ascético, sino ahí sí hay una sensibilidad de que en el samsara en realidad hay una fraternidad de los seres vivos, con la particularidad de que los jainistas consideran ser vivos a cosas muy peculiares, como las gotas de agua, las brisas de los vientos o las llamas de los fuegos. Es como una especie de animismo índico, muy sofisticado por otro lado, pero que mantiene este rasgo, dicen, arcaizante, pero que hacen que su no violencia, que es el tema central del jainismo, sea un poco distinto del de hindúes. Pues Agustí, de verdad que me encantaría tener una charla ya muy centrada en religión y espiritualidad. Sí. Voy a acabar con otra frase tuya, diciendo que te consideras ateo, no porque no creas en Dios, sino porque no lo necesitas. Sí. Y como no tenemos más tiempo, si quieres lo dejamos ahí y luego proseguimos otro día. Muchísimas gracias, Agustín. A ti, encantado. Gracias.